Muy buenos días, distinguidos amigos, colegas. Para Unidad de Diagnóstico Cardiológico es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes en nuestro programa anual de educación médica continua, principalmente en el área cardiometabólica. Escogimos el tema de hoy porque vamos a tratar de enfocar los aspectos fisiopatológicos y de tratamiento de la enfermedad coronaria, que para todos ha sido en un enfoque predominantemente macrovascular ateroescleroso, y vamos a tratar de revisar el conocimiento actual, no solo de este fenómeno progresivo e inflamatorio que termina con una lesión anatómica que es una placa de ateroesclerosis, sino que los conceptos dinámicos que han sido propuestos en los últimos años con relación a los cuadros clínicos que son generados por la enfermedad microvascular y que desde el punto de vista clínico e inclusive pronóstico puede ser muy similar a la enfermedad macrovascular que nosotros estamos acostumbrados a ver. Muchos de estos fenómenos que han sido descritos predominantemente en toda la población, pero con una afección mayor en el género femenino, con mucha frecuencia los vemos en la actualidad. Muchos de estos cuadros clínicos son iniciados por a veces dolores típicos o atípicos y cambios electrocardiográficos inespecíficos, muchos de ellos en relación a lo que se ha conocido cambios de la repolarización inespecíficos que a la larga necesitan un análisis más profundo para llegar al final diagnóstico de estas entidades clínicas. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy con la participación del Dr. Harry Soto. Ya el Dr. Harry Soto ha sido conocido por ustedes por sus múltiples presentaciones en nuestro grupo cardiológico, y él hablará, como siempre, de los conceptos fisiopatológicos más importantes que generan estos síndromes clínicos. Para recordar, el Dr. Harry Soto es graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en medicina interna de la misma institución realizada en el Hospital General San Juan de Dios. Es cardiólogo, egresado del Instituto de Cardiología de México, y en la actualidad funciona como subjefe del Departamento de Cardiología de esta institución. Participa en diferentes asociaciones médicas y actualmente es directivo de la Asociación Guatemalteca de Cardiología. Sin más, pues damos el paso a nuestra primera ponencia que efectuará el Dr. Harry Soto y cuyo título es Fisiopatología de la angina de pecho. Qué gusto de volver a estar aquí con ustedes para poder compartir un tema que de cierta forma es muchas veces difícil realmente de poderlo diagnosticar y sobre todo del manejo, sobre todo por las complicaciones que puede llegar a tener nuestros pacientes con angina microvascular o bien secundario isquemia con coronarias no obstructivas. Sabemos entonces que como antecedente la cardiopatía isquémica crónica es realmente muy común. Ustedes saben que actualmente en el mundo es la primera causa de morbilidad y mortalidad, y en países como en Europa puede llegar a ser inclusive la prevalencia de 20,000 a 40,000 pacientes por millón de habitantes. Nosotros bien sabemos que la aterosclerosis pues va siendo más frecuente con el envejecimiento de la población, conforme aumente la arteriosclerosis y sobre todo después de la era de la reperfusión, con la mayor supervivencia post-infarto de los pacientes. Estos pues han padecido a lo largo de la angina crónica. Bien sabemos pues que por la limitación de los síntomas se reduce la capacidad funcional del paciente y por ende también la expectativa de vida. Y algo que no podemos olvidar, que tanto para el paciente como para su familia realmente va a representar grande repercusión económica, como podemos ver en este estudio realizado en los Estados Unidos, donde ustedes pueden ver que la
cardiopatía, o más bien las cardiopatías, producen grandes cantidades de costos, sobre todo a nivel hospitalario, pero vean que de todas las cardiopatías, más de la mitad son secundarias a cardiopatía isquémica. De ahí la importancia entonces no solo de saberla reconocer a tiempo, sino tratar, sobre todo para disminuir esos ingresos y complicaciones de nuestros pacientes. Hemos visto pues que durante la pandemia, aunque tanto la prevalencia de la cardiopatía isquémica se ha mantenido, digamos, estable y de cierta forma en el primer semestre hasta se vio una pequeña disminución de esta, pero no es que realmente se hayan quitado, sino por el miedo de consultar con los pacientes al hospital o bien donde su médico no se estaban reportando. Sin embargo, quiero que vean esta línea verde que está aquí en medio, son pacientes que son COVID-19 positivos y vean cómo su incidencia de la cardiopatía isquémica se ha ido aumentando. Como bien recordarán, parte de la fisiopatología del coronavirus, de la enfermedad por el coronavirus, pues ha sido mucha trombosis y creo que es parte de lo que hemos visto en esta población, ¿no? Sabemos pues que en el síndrome coronario crónico va a ir aumentando tanto en la edad en ambos sexos. Vean que en las mujeres desde edades medianas o tempranas, pues tienen ligero predominio mayor que en los hombres, reportándose más o menos en un 5 a un 7% en la edad de 45 a 64 años y después de los 65 por lo regular esta prevalencia se duplica. Lo mismo pasa en los hombres, siendo ligeramente inferior entre los 45 y los 64 años, donde más o menos llega a ser del 4 al 7%, pero después de los 65 años aumenta de un 12 a un 14%. Curiosamente ustedes podrán ver que esta enfermedad pues, es más prevalente en las mujeres de edad media y se cree que pues, finalmente es por cardiopatía isquémica de origen funcional, es decir, tanto la angina microvascular como la vasoespástica, como vamos a ver. En un estudio hecho en Estados Unidos, pues se pudo ver que de todos los pacientes que habían referido síntomas de angina o que habían sido positivos en algún test, fueron llevados a cateterismo y el 39% de ellos pueden darse cuenta que de estos eran isquemias secundarias a pacientes que no tenían una coronariopatía aterosclerosa. El 39% de ellos tenían arterias coronarias epicárdicas, por decirlo así, normales o al menos sin obstrucciones significativas. Había una prevalencia de mujeres que podía llegar a ser hasta el 70% y de hombres a un 50%, siempre siendo un poquito mayor en el sexo femenino. Se encontraron varias comorbilidades como factores de riesgo para esta enfermedad, entre estas pues la edad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad, de las cuales la más prevalente y la que más importancia tuvo fue el tabaquismo. De ellos es la que más se veía presente y sobre todo cuando este era presente en las mujeres, seguido de hipertensión, dislipidemia y obesidad. No hay que olvidar las enfermedades inflamatorias, sobre todo las inmunológicas, como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, que también fue prevalente para esta angina de origen microvascular. Como bien recordarán entonces, las características del dolor anginoso, pues podemos tomar 4 grandes características. Primero, la localización. Como bien recordarán, pues por lo regular, este está localizado en área precordial, pero puede irradiarse a algunos puntos que son muy importantes recordar. Primero, puede estar irradiado hacia el epigastrio, por lo cual muchas veces por algunos puede ser confundido con enfermedad péptica, o bien irradiado al miembro superior izquierdo, pero no olviden también que hay una variante de Littmann que puede ser irradiado también al brazo derecho. Además, pudiendo irradiarse también al área interescapular o no olvidar también al área mandibular. El carácter, más que un dolor, recuerden que es más como una sensación de aplastamiento del tórax, en el cual muchos los libros le dicen como que alguien estuviera a uno apachando en el pecho, o algunos todavía seguros describía como que si un elefante tuviera uno encima. Entonces es esa sensación de no poder respirar, ¿no? Sensación como que a uno le están oprimiendo. En cuanto a la duración, aunque esta no es diagnóstico realmente de angina, pero sí nos sirve a nosotros para poder orientar al paciente cuándo consultar.
Pues por lo regular se refiere que una angina, sin llegar a ser un síndrome coronario agudo, pues por lo regular tarda menos de 10 minutos. Más de este tiempo es lo que nos debe orientar que el paciente debe estar ante un síndrome coronario agudo y por lo cual el paciente debe de consultar. Y por último, la relación que tiene con el esfuerzo. Recuérdense que por lo regular el dolor de origen anginoso siempre se va a desencadenar con el esfuerzo o algunas emociones y se calma o disminuye o se quita pues con el reposo nitratos. Entonces, las guías pues nos ponen que podríamos clasificar a la angina en típica o atípica. La angina típica pues va a ser aquella que cumple 3 características. Como bien dijimos, aquel malestar torácico retroesternal, que de naturaleza como habíamos escrito, y la duración por lo regular menos de 10 minutos. La segunda es que sea provocado por el esfuerzo con el estrés emocional, y tercera, que se alivie con el reposo o nitratos en escasos minutos. Por lo regular es muy típico que el paciente les dice que estaba haciendo ejercicio y de repente pues empezó con el dolor, pero al parar empezó a disminuir hasta que se quitó en alrededor de más o menos 3 a 5 minutos. El dolor atípico, si cumple nada más 2 de estas características, y aquel dolor que nosotros podríamos decir que no es anginoso, pues solo cumple una o ninguna de estas características. Sobre todo cuando es reproducible. Si ustedes palpan el tórax del paciente y les dice que ahí es donde duele y ese es el dolor que ha sentido, pues esto nos orienta que puede ser no de origen anginoso, ¿no? Pero siempre hay que diferenciar el dolor que se está provocando con el que ha sentido o les está refiriendo nuestro paciente. Los mecanismos de la isquemia pues pueden ser múltiples. En este consenso publicado este año de la Unión Europea, pues bueno, prácticamente nos engloban todas las causas de angina o de isquemia miocárdica, en los cuales pues vean que se repasa como principalmente, ustedes sabrán que hay una estenosis coronaria, es lo que siempre debemos nosotros de pensar y tratar. Pues luego empiezan a mencionar ya entonces la disfunción microvascular o los espasmos de las coronarias epicárdicas, algún puente miocárdico o bien anormalidades ya metabólicas, inflamatorias, ya sean locales o sistémicas o bien algunas discrasias sanguíneas. ¿Cuáles manifestaciones podemos tener entonces? Si no se presenta como un síndrome coronario agudo, pues podemos tenerlo tanto en la angina estable, o bien angina vasoespástica, o bien la microvascular, que ya guiándonos a lo que vamos a hablar hoy, pues puede ser tanto por inflamación, como bien habíamos dicho, o bien por disfunción microvascular, o disfunción endotelial, o vasoespasmo como tal. Los mecanismos fisiopatológicos pues son 4 principalmente, aunque ya los hemos visto, pues las guías nos lo enfocan en estos 4, como ya hemos visto. Entonces, que hay un espasmo focal o bien difuso de las arterias epicárdicas coronarias, que ya sea que sean normales sin obstrucción o bien con una placa ateromatosa, pero que no son significativas. Recordemos que para hablar de que una placa aterosclerosa sea significativa, debe obstruir de más del 70% de la luz del vaso. Luego que haya una disfunción microvascular, que vamos a hablar de ella un poquito más adelante, o bien que haya disfunción del ventrículo izquierdo, secundario o no a un infarto o a hibernación miocárdica, y por último que hayan obstrucciones de las arterias coronarias, por lo regular menos del 50%, pero que pueden, como vamos a ver más adelante, estas presentan disfunción endotelial y precisamente este es el mecanismo en el que van a producir isquemia. No olvidemos que nosotros debemos de clasificar la angina dependiendo su gravedad y para eso la Sociedad Canadiense de Cardiovascular nos da esta tabla que es muy parecida realmente a la de falla cardíaca de la New York Heart Association, en la cual pues nos la divide siempre en 4 etapas. En el grado 1, por lo regular se produce angina solo con esfuerzos extenuantes. En cuando, por ejemplo, el paciente empieza a hacer ejercicio, pero llega a su capacidad máxima del ejercicio y ahí desencadena el dolor, o bien después de subir más de 2 pisos de gradas. En el grado 2 de esfuerzo moderado, por lo regular esta se realiza cuando hay mucha rapidez al realizar nuestras rutinas o bien después de las comidas o con el frío y es muy particular que se presente a primeras horas de la mañana. En el grado 3, que es cuando ya hay esfuerzos leves, por lo regular se presentan después de caminar 1 o 2 cuadras y después de subir un piso de escaleras.
y siempre recordando que alivia pues cuando para el ejercicio, y en el 4 pues cuando ya se da la angina inclusive en reposo. Las nuevas guías de síndrome coronario crónico que fueron publicadas el año pasado pues nos divide ahora los grupos para poderlos estudiar y abordar en 6 grandes grupos. Primero es cuando el paciente se sospecha que tiene enfermedad arterial coronaria y hay síntomas típicos de angina, o bien cuando hay insuficiencia cardíaca de novo y que se sospeche que esta sea secundaria en cardiopatía isquémica, o bien aquel paciente que ya tuvo un síndrome coronario agudo y que se había sido estabilizado y los síntomas se presentan menos de un año, o bien después de un año, ya sea del diagnóstico o de la revascularización. En el quinto, pues es lo que nos atañe hoy, que es la angina de origen microvascular o vasoespástico, y en el número 6, cuando está en estudio por pacientes que son asintomáticos o bien que tienen síntomas que no son típicos. Vamos a enfocarnos, como dijimos entonces, en el grupo 5. La angina microvascular, recordemos entonces que puede ser de origen primario o secundario. Cuando es de origen primario es exclusivamente porque hay alteraciones a nivel de microvasculares y estas pueden ser de 2 tipos. Es decir, porque sea que haya un remodelado de la microcirculación, que es lo que hace que aumente su conductancia, o una disfunción de su relajación, que por lo regular son pacientes que padecen como de espasmos microvasculares y no de las arterias epicárdicas, y esto es lo que va a hacer que provoque la angina. Y en angina secundaria, pues pueden ser tanto condiciones cardíacas o sistémicas. Entre las cardíacas son prácticamente todas las que nos produce hipertrofia ventricular, porque aquí va a haber un rearreglo, por decirlo así, donde se observa que hay una disminución de la densidad capilar de las arteriolas por aumento de los miocitos, como en la miocardiopatía hipertrófica o en la miocardiopatía hipertensiva, o bien en la estenosis aórtica. Y en las sistémicas, pues todas las que nos produce inflamación, como miocarditis, vasculitis, y no olvidar, insisto, en las enfermedades inmunológicas. La fisiopatología celular de la isquemia, pues entonces ustedes recordarán de que cuando entra en isquemia por cualquiera de las causas que hablamos anteriormente, se va a aumentar esa corriente tardía de sodio hacia el origen intracelular, como vamos a ver. Esa misma sobrecarga de sodio va a producir a su vez una sobrecarga de calcio, que precisamente esta sobrecarga de calcio es lo que nos va a hacer que aumente la tensión de la pared diastólica, disminuyendo su contractilidad, favoreciendo el aparecimiento de arritmias y por ende también alterando el aporte y demanda de oxígeno. Les tengo esta señalización en los cuales pues ustedes pueden ver donde un miocardio normal a través de los canales de sodio, pues la activación se empieza de forma normal, dejando entrar pues entonces los equivalentes de sodio. Posteriormente ocurre un cierre de este canal donde pues no dejará entrar más iones de sodio, ¿no? Y esto es lo que nosotros como corremos una corriente tardía. Hay un ligero aumento de esa tensión diastólica que la podremos considerar como normal. ¿Qué pasa en el miocardio isquémico? En los cuales pues se da la entrada normal de sodio a la célula, pero al producirse la isquemia, esos canales de sodio no se cierran por completo y entonces empiezan a dejar entrar más sodio hacia la célula. La célula, al detectar que hay más sodio a nivel intracelular, entonces empieza a intercambiar los iones de sodio por calcio, por ese aumento de la corriente tardía de sodio que hace que aumente la tensión diastólica de la pared. Entonces este intercambiador pues empieza a sacar sodio hacia nivel extracelular y empieza a meter calcio a nivel intracelular. Y no debemos entonces olvidar que este ingreso de calcio a nivel intracelular es lo que nos va a producir finalmente la alteración en la relajación, mayores arritmias y por ende pues más isquemia, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos ver entonces cómo está distribuido la circulación coronaria a nivel miocárdico. Prácticamente aquí es lo que nada más nosotros vemos como de origen ateroscleroso en la arteria epicárdica, pero de ahí en adelante, a nivel prearteriolar hasta los capilares y vénulas, es todo lo que nosotros conocemos como la microcirculación. Hay diferentes formas
de poder estudiar cada una de ellas. Por lo regular esto todo tiende a ser más invasivo, que es en cateterismo, pero a nivel de microcirculación es que podemos ver que haya disminución de la capacidad de la vasodilatación, como les decía, que es una de las dos partes más importantes de la fisiopatología de esta enfermedad, o un remodelado también vascular, que juntas ellas dos pues realmente son las que producen todas estas alteraciones. Y por otro lado, cuando es vasomotor y sobre todo se manifiesta como una angina vasoespástica, pues también podemos hacer infusiones de acetilcolina por medio de un cateterismo para poder ver y provocar este espasmo secundario principalmente a disfunción endotelial. Actualmente pues se han visto 3 nuevos mecanismos que es muy importante también mencionar y recordar. Primero, como ya habíamos visto, no solo en los pacientes que tienen hipertrofia ventricular secundaria a cualquiera de las miocardiopatías, sino que también se ve que hay una disminución de la superficie endotelial. Entonces, al haber pues, menor este intercambio, pues el aporte de oxígeno, de aporte y demanda de oxígeno, pues se va a ver alterado. Sobre todo, pues va a haber también compromiso de la conducción y convección a nivel de flujos laminares a través de estos vasos. Y por último, pero no menos importante, y por eso es que ustedes pueden ver que tanto el tabaquismo, hipertensión, dislipidemia y diabetes son agentes muy importantes, porque los estímulos metabólicos se sabe ahora que además es una parte importante del por qué estos pacientes pueden tener también angina de origen microvascular. Y de ahí el por qué ahora nosotros los cardiólogos andamos tanto atrás pues de medir no solo ácido úrico, ver siempre lo de los colesteroles, ver que la diabetes esté controlada o que el paciente esté debutando con la misma, o pues como ya habíamos dicho también el control del tabaquismo. ¿Cómo podemos estudiarla? Pues nosotros bien sabemos que el primer examen que nosotros tenemos a la vista pues siempre es tratar de provocar la isquemia. Como hemos dicho que se desencadena con el esfuerzo, nosotros deberíamos de buscar algún estudio por lo cual nosotros nos podamos guiar de que provocando la isquemia lo podamos encontrar. Como por ejemplo en las pruebas de esfuerzo. Quizá lo único aquí es que la sensibilidad de la prueba de esfuerzo puede llegar a ser muy baja, pero de encontrar una prueba positiva, vean que la especificidad puede llegar a ser bastante alta. Si el paciente por alguna razón no puede hacer el ejercicio, pues entonces nos vamos a las siguientes, en las cuales ya pueden ser un ecocardiograma de estrés, ya sea en banda, y si no puede hacer el ejercicio, puede ser con dobutamina, o hasta estudios como resonancia, que ahora sabemos también que podemos estudiar también u observar de forma indirecta esa obstrucción microvascular, ¿no? O también por medio de SPECT, por medicina nuclear. Y vamos a estudiar hasta aquí lo del síndrome coronario crónico, pero por último, por ser también tener un origen microvascular, vamos a estudiar esta parte, aunque en el síndrome de Takotsubo se suele presentar como una enfermedad, como un síndrome coronario agudo, ya no es crónico como tal, ¿no? Pues es denominado así por la forma que adopta el ventrículo izquierdo, sobre todo al final de la sístole, como vamos a ver más adelante. Se presenta en 1 a 3% de todos los síndromes coronarios agudos, son secundarios a Takotsubo, y vean que pues nuevamente también es más frecuente en las mujeres. De todos los infartos que aparecen en las mujeres, un 5 a un 6% son secundarios a un síndrome de Takotsubo. Esto es algo muy importante, que la normalidad de la movilidad de la pared del ventrículo suele ser transitoria, y con los días realmente se suele recuperar y se suele, por decirlo así, volverse normal, aunque la enfermedad microvascular no va a mejorar como tal, ¿no? Como habíamos dicho, pues su origen es eminentemente microvascular, aunque hay varias teorías que las vamos a ver a continuación. Esta es la más aceptada. Las causas, ustedes pueden ver que pueden ser múltiples, desde emocionales hasta físicas. Desde emocionales, como todas las de depresión, sobre todo ansiedad. Ahorita, pues, sobre todo en pandemia, como el doctor Roa les podrá corroborar, ha habido un aumento de las mismas, sobre todo en aquellos pacientes también pues que tienen alguna preocupación por cualquier cosa, que pierden un trabajo, o bien incluso que tienen un nuevo trabajo, estrés en el mismo trabajo, o bien que tienen deudas, cuestiones que pagar, la pérdida de un familiar o enfermedad adquirida, o incluso
preocupaciones tanto como hasta por terremotos, maremotos, tormentas, etcétera, esto puede ocurrir. Y desde las físicas, pues prácticamente cualquiera de ellas, ¿no? Sobre todo muy importante, los strokes o hemorragias cerebrales son muy importantes que pueden llegar a desencadenar este síndrome. Muy importante en estos pacientes siempre descartar que no tengan asociado un feocromocitoma, puesto que la fisiopatología es prácticamente la misma, o bien que el paciente sea diagnosticado con algún tipo de cáncer, o bien al iniciar la quimioterapia para este mismo cáncer, infecciones, sobre todo incluso con el mismo coronavirus o cualquier virus, sobre todo como influenza, o alguna cirugía, ¿no? Cualquiera de estas puede desencadenar este síndrome. La fisiopatología, como habíamos dicho, lo que comparte todo es una liberación sostenida y excesiva de catecolaminas, que eso es muy importante. Ustedes pueden ver en las barras azules la liberación de catecolaminas que existe en un infarto agudo del miocardio secundario a aterosclerosis, y en barras rojas lo que está pasando en el síndrome de Takotsubo. Vean que realmente esta liberación de catecolaminas, tanto epinefrina como norepinefrina, prácticamente es el doble que lo que ocurre en un infarto agudo del miocardio por aterosclerosis. Primero, una de las teorías es la ruptura de una placa que pudiese ser no significativa por disfunción endotelial. Sin embargo, esta es la teoría menos aceptada, porque para que pase esto, obviamente se sabe de que tuvo que haber una autólisis del trombo para poder después entrar al cateterismo y encontrar una coronaria prácticamente normal o con una placa no significativa. Además de que la alteración de la movilidad pues aplicaría solo para un territorio vascular, cosa que no ocurre por lo regular en este síndrome, ¿no? Luego que exista un espasmo de múltiples vasos epicárdicos, esto es un poco aceptable, pero por lo regular, como decía, este es como el origen de la angina vasoespástica, donde puede ocurrir ese espasmo, pero es más generalizado. La disfunción microvascular, como ya habíamos hablado, a través de sus 12 grandes funciones del remodelado y de la disfunción de la vasodilatación, que es la más aceptada que esta lo puede ocasionar. Y por último, la toxicidad diurética de los cardiomiocitos secundario a las catecolaminas, ¿no? Que va a ser más bien una alteración de su contracción. Por último, pues repasar cuáles son los tipos del síndrome de Takotsubo. Pueden ser estos 4, entre los cuales la apical es la más frecuente, que es más del 80% de los casos, que les decía yo que por lo regular toda la parte media en la sístole y el ápex prácticamente no se contrae, queda dilatado, y solo ustedes pueden ver cómo la base es la que se contrae. Aquí tengo un video para ejemplificárselos mejor, donde ustedes pueden ver cómo la base es la única que se contrae y prácticamente la porción media del ápex se queda como abombada, como haciendo un balón, ¿no? Esta, como les decía, es la más frecuente y además es la que se asocia y se presenta tal cual como un síndrome coronario agudo, con elevación del ST, haciendo los signos clínicos típicos y además también encontrando la elevación de biomarcadores como que fuese un síndrome coronario agudo secundario a aterosclerosis. En las otras 3 que vamos a repasar, por lo regular estas no tienen una presentación tan típica desde el punto de vista clínico. Por lo regular suelen presentarse como síndromes coronarios agudos, pero sin elevación del ST, algunos incluso con algunos síntomas más atípicos que como en la apical. En la medio ventricular, pues ustedes pueden observar realmente que la parte media es la que se queda dilatada y se contrae nada más la base y el ápex, como pueden ver también acá en el dibujo. En la basal, pues es la variante todavía más rara, donde la base es la que se queda dilatada y solo se contrae el ápex. Vean ustedes la comparación de aquí cuando está en diástole a como está aquí en sístole. Y por último, la focal, que esta todavía es mucho más rara y suele confundirse así como aterosclerosis a una sola arteria, o bien la primera teoría que vimos, que es una autólisis del trombo secundario a ruptura de una placa, es más aceptable, puesto que en diástole pues se ve prácticamente normal, pero cuando ustedes ven en sístole hay una pequeña dilatación del ventrículo, la cual suele ser focal nada más, ¿no? Es decir, no se contrae solo en un nivel y pareciera ser más un territorio vascular. Hasta aquí entonces mi participación en cuanto a toda la fisiopatología y diagnóstico de la angina microvascular.
Muchas gracias. Como se podrán dar cuenta, estos nuevos conceptos sobre enfermedad cardíaca isquémica o angina de pecho de diferentes etiologías nos están cambiando un poquito el enfoque diagnóstico, pero sobre todo el enfoque terapéutico. Para continuar con el panel, vamos a invitar al doctor Marco Antonio Rodas Díaz, quien es graduado de la Universidad Francisco Marroquín, con una maestría en Medicina Interna del Hospital General San Juan de Dios y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó estudios de cardiología y cardiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cardiología de Chávez y actualmente trabaja como cardiólogo intervencionista en UNICAR. Vamos a revisar el tema de tratamiento de la angina de pecho en los diferentes escenarios que la angina de pecho se presenta, principalmente la enfermedad coronaria estable, terminando con los pacientes, como mencionó el doctor Harry Soto, en estas entidades clínicas nuevas, como es el síndrome de Tasotú. Para hablar sobre el tratamiento de la angina en pecho y hablar sobre una entidad clínica multifactorial, vamos a empezar hablando desde las generalidades, yendo a lo más específico. Lo que estamos nosotros acostumbrados a ver es en que aquel paciente que tiene dolor de pecho crónico, pues lo que nosotros hacemos es tratar de colocar un stent y recuperar el flujo en un 100% a través de la colocación de estos dispositivos. Sin embargo, si ustedes pueden ver en estas arterias, pues en realidad no son arterias sumamente normales, no es que solo haya tenido una placa de colesterol, sino que vamos a ver muchas veces irregularidades a lo largo de todo su trayecto. Así que la enfermedad muchas veces no solo es a nivel focal, sino que tenemos muchas veces enfermedad de forma difusa a nivel de las arterias coronarias epicárdicas. A pesar de que pues, nos hemos enfocado en la enfermedad aterosclerótica obstructiva debido al gran beneficio que hemos tenido mediante la intervención coronaria, donde el éxito a lo largo de los años ha alcanzado ser alrededor del 95%, con un muy bajo índice de complicaciones, pues lo que nos ha enseñado la historia de la medicina es de que nosotros no deberíamos de estar tratando la gran mayoría de pacientes con enfermedad crónica estable por medio de tratamiento intervencionista. Desde el 2007, con el estudio Courage, nos demostró que independientemente si nosotros llevábamos el paciente a angioplastía o le dábamos una terapia médica óptima, a lo largo de los años en realidad no había diferencia en cuanto a la mortalidad o infarto. Vean ustedes cómo las curvas básicamente son muy similares si nosotros intervenimos o no intervenimos al paciente media vez nosotros demos terapia médica óptima. Vean ustedes que la sobrevida es a los 7 años prácticamente la misma. En lo único que ha habido diferencia es que los pacientes que son intervenidos pues logran aliviar de una manera más temprana la sintomatología comparado a aquellos que son llevados a terapia médica óptima. Y por eso es de que cuando nosotros vemos en el abordaje de las guías la consideración de revascularización por medio de angioplastía con colocación de stent o una cirugía de revascularización coronaria, queda por debajo de todo el algoritmo terapéutico. Primero vamos a tratar de prevenir eventos mediante terapia farmacológica y control de los factores de riesgo, cambios en el estilo de vida, y lo que es muy importante para tratar de aliviar ese malestar en el paciente, pues es el tratamiento médico farmacológico. Vean ustedes que las indicaciones de revascularización por medio de stent o cirugía son muy específicas. Están indicadas prácticamente en pacientes que tienen enfermedad del tronco, pacientes con enfermedad proximal de la arteria coronaria izquierda, pacientes con múltiples estenosis y disfunción ventricular, y
En el 2019 todavía en pacientes que tenían un alto grado de isquemia detectado en las pruebas funcionales, pero ustedes pueden ver de que esta era una inclinación con clase 1B, lo cual siempre dejaba algunas dudas con respecto a esta indicación y lo cual pues vino a ser aclarado de manera muy reciente con el estudio isquemia. El estudio isquemia viene a ser un parteaguas porque básicamente viene a cambiar la indicación que nosotros teníamos de revascularizar a los pacientes que tenían isquemia importante en las pruebas de grado funcional. El estudio isquemia fue un estudio que incluyó 37 países, 320 centros, donde se buscó evaluar el tratamiento invasivo comparado con la terapia médica óptima en pacientes que tenían enfermedad coronaria estable e isquemia moderada a severa en test no invasivos. Vean, un estudio que incluyó más de 5,000 pacientes y que tuvo un seguimiento por 3.3 años. Interesantemente, al final del estudio, en realidad no hubo diferencias estadísticamente significativas en el punto final primario, que correspondía a la muerte cardiovascular, infarto u hospitalizaciones por angina inestable. Si bien inicialmente hubo una mayor proporción de infartos en el grupo intervencionista, muy probablemente relacionado a infartos periprocedimiento, las curvas se fueron cruzando alrededor de los 2 años y medio y al final del estudio en realidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa que nos haga apoyar la indicación de tratar de forma invasiva a los pacientes que tienen isquemia de moderada importante en los estudios no invasivos. Así que la conclusión del estudio isquemia, que es el estudio más grande en evaluar una estrategia invasiva versus conservadora en pacientes con enfermedad coronaria estable, no demostró reducir el riesgo de eventos cardiovasculares combinados a los 3 años en los pacientes que recibieron terapia invasiva comparados al tratamiento conservador con terapia médica óptima. Así que, de forma resumida, podemos decir de que nosotros deberíamos de revascularizar al paciente con enfermedad crónica estable solo cuando tienen enfermedad de tronco, tienen falla cardíaca con múltiples vasos y pacientes que a pesar de estar con terapia médica óptima siguen muy sintomáticos, dejando ya casi por un lado pacientes con enfermedad crónica estable y áreas moderadas o importantes de isquemia. Sin embargo, pues no todo es tan fácil como pareciera. Este es un subanálisis presentado hace 15 días en el Congreso Europeo de Cardiología, donde en el mismo estudio isquemia ellos hacen un subanálisis para evaluar a los pacientes que sí tenían isquemia importante en los estudios, pero que además tenían insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, estas que son las curvas continuas fueron el estudio que les acabo de presentar, pero los puntos discontinuos vemos cómo cuando nosotros damos terapia invasiva a pacientes con isquemia moderada y los revascularizamos, tenemos una reducción importante de los eventos. Entonces, pues aquí una nueva consideración, pues sí, pacientes con isquemia moderada o importante, pero que además tienen disfunción ventricular, con función ventricular del ventrículo izquierdo menor del 45%, sí deberían de ser considerados a ser llevados a revascularización miocárdica. Con respecto al abordaje terapéutico, pues muy importante, ya hablamos sobre el final de la cascada, pero deberíamos de concentrarnos sobre todo en prevenir los eventos cardíacos, como mediante el control de los factores de riesgo y los cambios en el estilo de vida. Vean ustedes cómo el simple hecho de suspender tabaquismo en este metaanálisis, que incluyó más de 12,000 pacientes, produce una reducción del 36% en la mortalidad en aquellos pacientes que cesan el hábito del tabaquismo. O sea que debemos de remarcar la importancia de, por todas formas, tratar de que el paciente deje de fumar. Por otro lado, la actividad física ha demostrado también beneficio en todas las enfermedades. Vean ustedes cómo la mortalidad mejora inclusive con solo hacer 15 minutos de ejercicio al día. Obviamente, mientras más ejercicio ustedes realizan diariamente, pues
mayor es el beneficio en cuanto a la reducción de la mortalidad a lo largo del tiempo. Vean ustedes este otro estudio publicado en el British Medical Journal como el beneficio del ejercicio, sobre todo en las enfermedades isquémicas, tanto la enfermedad isquémica coronaria como la enfermedad cerebrovascular se ve reducida de forma significativa cuando nosotros realizamos actividad física, y mientras más actividad física haya, mayor beneficio nosotros vamos a tener en cuanto a la reducción de eventos. Con respecto al tratamiento médico, pues ya sabemos que la aspirina en pacientes que tienen cierto grado de riesgo, sobre todo si ya tuvieron algún evento, o inclusive en aquellos de alto riesgo que no han tenido evento cardiovascular alguno, hay pues evidencia mediante metaanálisis que ha incluido más de 135,000 pacientes que la terapia antiplaquetaria reduce de forma significativa los eventos vasculares a largo plazo. Y por otro punto, pues también hemos hablado mucho de las estatinas. El estudio inicial que demostró el beneficio de las estatinas se publicó en la década de los 90 en pacientes que no habían tenido ningún evento, y el darle pravastatina, que ni siquiera una estatina de alta potencia, demostró una reducción del riesgo del 31%. Vean, un NNT de 30 pacientes. Por cada 30 pacientes que se le dan estatina como parte de prevención primaria que tienen indicación, sobre todo cuando tienen niveles de colesterol elevados, pues se previene un evento. Y es por eso que las guías, tanto americanas como europeas, han recomendado con indicación clase 1A la utilización de estatinas, principalmente atorvastatina o rosuvastatina en dosis moderadas o altas en pacientes que tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica. De igual forma, las guías europeas, estas son las guías más recientes, publicadas el año pasado para el tratamiento de la dislipidemia. Vean ustedes como pacientes que ya tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular de forma clínica o mediante imagen se considera pacientes de alto riesgo, y deberíamos de tener un manejo agresivo buscando reducir niveles de LDL inclusive por debajo de 70. Debido al beneficio que se ha demostrado en múltiples ensayos clínicos y metaanálisis con el uso de estatinas de alta intensidad. Y por último, pues también en pacientes de alto riesgo, el estudio HOPE demostró que dar IECAS de tipo ramipril pues reducía eventos entre el 20 y el 30% comparado en placebos en pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular, donde se incluyen pacientes con cardiopatía isquémica, sobre todo si tienen disfunción ventricular o diabetes. Así que las recomendaciones para la prevención de eventos es aspirina diaria en todos los pacientes. Si no toleran aspirina, pues darles clopidogrel, estatinas de alta intensidad y considerar IECAS. Obviamente, si no los tolera, pues dar ARA2, sobre todo en pacientes que tienen algunas otras condiciones como diabetes mellitus, hipertensión arterial y disfunción ventricular demostrada en un ecocardiograma. Les traigo información recién salida del horno. Fue un estudio publicado el 31 de agosto del presente año en el New England y que se comentó mucho en el Congreso Europeo de Cardiología, porque siempre se ha hablado del componente inflamatorio de la enfermedad aterosclerótica. El estudio es el estudio LODOCO-2, el cual lo que buscó demostrar era el beneficio de utilizar colchicina como antiinflamatorio en pacientes con enfermedad crónica estable. Vean ustedes, el dar 0.5 miligramos diarios de colchicina redujo los eventos en aproximadamente un 30% comparado con placebo. Ustedes pueden ver que los beneficios fueron en todos los subgrupos, tanto en los puntos finales primarios como en los secundarios. Y lo más importante, debido a la dosis baja de colchicina que se indicó, pues una baja proporción de efectos secundarios, muy parecido a placebo, con una discontinuación alrededor del 5% en los pacientes que fueron incluidos, con una reducción, como les vuelvo a repetir, del 30% de los eventos en pacientes con enfermedad crónica estable, por lo que muy probablemente lo vamos a tener que considerar asociado a las terapias que les comenté en la diapositiva anterior. Bueno,
Ya pasando a lo que es el tratamiento médico para la reducción de los síntomas, lo cual es muy importante, ya que sabemos que los pacientes que tienen angina, que como sabemos es de origen multifactorial, como bien nos explicó el doctor Soto, pues tiene un alto impacto en la calidad de vida. Los pacientes que tienen angina diaria pueden llegar a tener asociado depresión, disminución en su productividad laboral y inclusive se ha demostrado también incremento en la mortalidad de origen cardiovascular. Entonces es muy importante que nosotros tratemos los síntomas de la angina de pecho. Como siempre hemos recordado, hay medicamentos que se utilizan desde hace muchísimos años, como son los betabloqueadores, los nitratos y los calcioantagonistas, que mediante un efecto hemodinámico con reducción de la presión, reducción de la frecuencia cardíaca, vasodilatación, pues obviamente va a producir una mejoría de la angina, considerando sobre todo cuando es angina debido a un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Así que estos medicamentos siguen siendo de primera línea. Posteriormente apareció la ivabradina como un coadyuvante a los betabloqueadores, sobre todo para tratar de reducir la frecuencia cardíaca, que sabemos que llega a incrementar el consumo de oxígeno miocárdico y que obviamente puede llegar a producir angina. Y obviamente el estudio Initiative demostró que la ivabradina asociada al betabloqueo mejora la duración de ejercicio y mejora el aparecimiento de angina a lo largo del tiempo. Pero lastimosamente todos estos antianginosos que tienen mecanismos hemodinámicos que afectan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y algunos la contractilidad miocárdica, pues obviamente pueden tener efectos no tolerables en algunos de las pacientes, ¿verdad? Puede ser que se les baje mucho la presión, algunos efectos secundarios propios de los medicamentos, y de aquí es donde han surgido algunos nuevos medicamentos metabólicos, como se estudió inicialmente la trimetazidina, que lo que busca es mejorar la optimización de oxígeno a nivel de la vía metabólica y tratando de ahorrar energía, y que también ha demostrado pues mejoría en la clase funcional de la angina en los pacientes que la utilizan. Y de forma más reciente, pues el doctor Soto también nos comentó sobre el mecanismo de acción de cómo la disfunción en la corriente tardía de sodio puede llegar a producir un mayor demanda de oxígeno con una sobrecarga de sodio que es compensada por el contrasportador de calcio, y esta pues obviamente nos puede llevar a un consumo en el aumento de ATP y finalmente generar angina. Y de aquí es donde se creó pues mediante el estudio Marisa el beneficio de utilizar ranolacina, ¿verdad? La ranolacina también demostró cómo a mayor dosis mejoría en el ejercicio comparado con placebo, inclusive en los estudios realizados mediante prueba de esfuerzo, y también al ser un medicamento metabólico, pues con poca afección en cuanto a la frecuencia cardíaca y los niveles de presión arterial en pacientes que utilizan este tipo de medicamentos metabólicos. Obviamente cuando nosotros vamos asociando medicamentos de primera línea, de mecanismos hemodinámicos asociados a medicamentos que tienen mayormente un mecanismo metabólico, pues vamos a tener una mejoría en todos los parámetros que nosotros podríamos, o en la gran mayoría de los parámetros que nosotros podríamos evaluar con respecto a la angina, tanto la tolerancia al ejercicio, el tiempo de aparición de la depresión del cemento ST en la prueba de esfuerzo, el tiempo de aparición de angina en el ejercicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es muy válido utilizar medicamentos de primera línea con medicamentos que se han llamado de segunda línea. Y las guías más recientes del manejo de síndromes coronarios crónicos para el tratamiento de la angina, pues nos hacen ya algunas clasificaciones tratando de considerar las características específicas del paciente, donde obviamente los pacientes que no tienen ninguna condición especial, pues siempre hay que considerar los beta bloqueadores y los calcioantagonistas. Obviamente, si el paciente tiende a la taquicardia, utilizar beta bloqueadores o calcioantagonistas no dihidropirínicos tipo verapamil o diltiazem.
Si el paciente tiene frecuencias cardíacas bajas, pues obviamente no va a ser un buen candidato para beta bloqueo, entonces aquí nosotros deberíamos de considerar calcio-antagonistas más de tipo vasodilatador como lo es la amlodipina. Pacientes con disfunción ventricular o falla cardíaca, pues claro que el beta bloqueador, y pacientes con baja presión utilizar medicamentos a dosis baja. Pero asociado a los medicamentos de primera línea podemos ver de que después de esto ya nosotros empezamos a encontrar medicamentos de segunda línea como es la ranolacina, la ivabradina o los nitratos. Recordando que estos medicamentos, pues al tener poco efecto sobre las variables hemodinámicas, pues van a ser muy bien tolerados con baja probabilidad de efectos secundarios. Algo que es muy importante es de que a pesar de que tenemos medicamentos de primera línea, como han sido comentados los betabloqueadores en pacientes con enfermedad crónica estable no han demostrado en ningún estudio una mejoría en la mortalidad. Sabemos que los betabloqueadores sí tienen una indicación con respecto a la reducción de la mortalidad en pacientes posinfarto, pero en pacientes puramente que tienen síndrome isquémico crónico estable, los betabloqueadores, como ustedes pueden ver acá, no han demostrado una reducción en los eventos. Entonces, básicamente damos betabloqueadores o calcio-antagonistas únicamente para el manejo de la sintomatología. Aquí se los pongo como resumen de todos los medicamentos antianginosos que tenemos actualmente en el mercado. Ninguno reduce la mortalidad y sí, en efecto, todos reducen los síntomas. Y por eso es de que es válido, dependiendo de las características del paciente, utilizar de primera o de segunda línea según la conveniencia y según el análisis que nosotros estemos teniendo del paciente que estemos enfrentando. Ahora, siempre que nosotros hablamos de angina de pecho, nos damos cuenta que a pesar de que nosotros revascularicemos al paciente, el paciente muchas veces va a continuar con angina de pecho. Vean ustedes cómo en el estudio Courage hasta el 40% persistían con angina. Vean, solo el 60% en el primer año estaba libre de angina. O sea, hay una gran proporción de pacientes que persisten con angina a pesar de la terapia médica, inclusive si nosotros hemos llevado al paciente a angioplastia. Obviamente, inicialmente la angioplastia hace un buen efecto en reducir los niveles de angina, pero al cabo de 5 años el paciente puede persistir con angina, independientemente si ha o no ha sido llevado a revascularización por cualquiera de los métodos. O sea, pierde significancia estadística y llega a igualarse. De igual forma, el estudio isquemia, que como les comenté es un estudio muy reciente, ustedes pueden ver de que independientemente si es un manejo conservador o invasivo, las prevalencias en cuanto al puntaje de frecuencia de angina, libre de angina, pues vemos de que anda alrededor del 60%, es decir, hasta un 60% puede persistir sintomático a pesar de las terapias que nosotros empleemos, inclusive la terapia invasiva. Y aquí es donde regresamos a la diapositiva del doctor Soto. Vemos de que no todo es estenosis coronaria. Hay una gran cantidad de factores que están interrelacionados que pueden llevar a que el paciente presente isquemia miocárdica y que la manifestación de esa isquemia miocárdica pues obviamente sea la angina. Y aquí me quisiera concentrar en dos patologías, el espasmo vascular y la disfunción coronaria microvascular que bien nos habló el doctor Soto en su diapositiva previa. Para recordarles la isquemia, de la isquemia coronaria sin obstrucción de las arterias, pues obviamente el paciente va a estar sintomático. Nosotros por medio de distintos estudios vamos a demostrar que en realidad hay isquemia. Esto, como bien les comentó el doctor Soto, puede ser por medio de ecocardiograma estrés, por medio de alteraciones electrocardiográficas en la prueba de esfuerzo, pero obviamente vamos a encontrar arterias coronarias sin obstrucciones significativas. Y esto obviamente va a tener una causa, es una causa importante en la disminución de la calidad de vida. Bien se comentó que esto puede presentarse hasta en el 30-40% de los pacientes con angina estable o síndrome coronario estable. Es mucho más
frecuente en mujeres que en hombres, y este es un ejemplo, como ustedes pueden ver, un paciente sano que lo inducen a estrés, y durante la inducción de estrés mediante la infusión de adenosina se pueden ver, ¿verdad?, que en reposo no hay afección, pero en un paciente que sí tiene angina y que ya le hicieron un cateterismo y no encontraron obstrucciones, vean ustedes, al inducir el estrés, cómo se pinta mediante la fase gadolinio el endocardio, y esto es indicativo que el paciente está teniendo isquemia, muy probablemente isquemia de origen microvascular, porque como bien les comenté, este paciente ya tenía un cateterismo con arterias prácticamente normales. Así que si nosotros vemos esto en el cateterismo, que es lo que casi siempre ustedes pueden llegar a ver en los cines, podemos ver arterias prácticamente normales, pero la realidad es de que nosotros estamos viendo muy poco de lo que en realidad es. Vean ustedes lo que se compone la circulación del corazón. No son solo estos conductos principales, que son las arterias epicárdicas, que son las que nosotros logramos ver el cateterismo. Vean todo este entramado de microcirculación que definitivamente puede llegar a producir sintomatología. Y claro que no estamos ni siquiera llegando a ver a nivel de la microcirculación, a nivel microscópico, qué es lo que en realidad está pasando, cómo están pasando estos eritrocitos, cómo están oxigenando el músculo miocárdico per se. Así que las arterias epicárdicas, básicamente su principal función, sirven para conducir. Si hay una obstrucción a nivel del epicardio, pues claro que no va a llegar la sangre a nivel de la microcirculación. Pero nos hemos olvidado de que la microcirculación tiene una función muy importante, que además de conducir la sangre, sirve para regular la sangre que está llegando a través de los conductos principales. Entonces, la disfunción o la angina puede ser no solo por afección de las arterias epicárdicas, sino también por afección de la microcirculación, que es lo que estamos tratando de enfocar esta charla. ¿Por qué puede haber disfunción en la microcirculación? Pues hay muchas teorías. Puede haber remodelado arteriolar a este nivel, puede haber obstrucción intraluminal que nosotros no estamos definitivamente viendo a través del cateterismo, o compresión extraluminal, como bien comentó el doctor Harry, en pacientes con hipertrofia ventricular importante. Además de las características que es puramente a nivel arteriolar, pueden haber alteraciones fisiológicas como anormalidades vasomotoras o refractariedad a nivel de los capilares, y obviamente esto pues va a llegar a producir sintomatología. Entonces, vean, no solo es la isquemia producida por obstrucción de las arterias coronarias epicárdicas, que es lo que nosotros usualmente vemos en el cateterismo con placas estables y reducción del flujo de sangre. Puede haber también algo que se llama isquemia con arterias epicárdicas no obstructivas, donde hemos hablado mucho de la disfunción de la circulación microvascular, pero también hay otro fenómeno que se llama angina vasoespástica, que es el paciente que presenta espasmo de las arterias epicárdicas sin presentar aterosclerosis, y lo que se ha descrito como angina de Prince-Metal desde hace muchísimos años. Cuando esta angina es muy prolongada, puede producir inclusive un infarto del miocardio. Pero algo que es muy importante es de que todos estos fenómenos se pueden sobreponer. Puede haber enfermedad obstructiva y puede haber isquemia no obstructiva. Puede haber aterosclerosis con placas que no las obstruyen por completo, pero puede haber espasmo y puede haber disfunción microvascular. Entonces, la cosa no es tan sencilla como nosotros pensábamos. Antes era muy fácil pensar como un plomero: abrimos una placa, mejoramos el flujo y eso va a aliviar al paciente. Vemos de que hay un entramado mucho más complejo, más allá de la aterosclerosis evidente en el cateterismo. Ahora, ¿cómo deberíamos de manejar nosotros los pacientes que tienen angina no obstructiva? Pues muy importante siempre considerar el control de los factores de riesgo, una vida
pues saludable, una nutrición adecuada, realizar actividad física, manejo del peso, eliminación del tabaquismo, manejo del estrés. Después viene el control de los factores de riesgo, un adecuado control de la hipertensión arterial, un adecuado control de la dislipidemia, un adecuado control de la diabetes mellitus, y después ya tenemos los medicamentos antianginosos, donde pues siempre debemos de considerar las estatinas, los IECAS, los ARA2, la aspirina e inclusive ahora la colchicina, y deberíamos de tratar de determinar si el paciente tiene un predominio más vasoespástico, sobre todo si el paciente presenta síntomas sin inducción de estrés, ¿verdad? Estrés físico, el paciente puede presentar de forma súbita dolor de pecho, vemos cambios eléctricos, lo metemos a una coronografía y el paciente no tiene lesiones obstructivas. Hacemos una prueba de acetilcolina y el paciente lo que encontramos es de que la arteria se vasoespasma. Ese paciente muy probablemente lo que tiene es una angina vasoespástica y en ellos deberíamos de considerar bloqueadores de los canales de calcio y nitratos debido a sus mecanismos de acción. Ahora, si nosotros tenemos angina microvascular, pues en realidad no está muy estudiado, se pueden considerar todas las terapias de primera y segunda línea. Como les digo, todo este concepto de la angina microvascular o la angina no obstructiva, lo que ahora llamamos INOCA, pues son conceptos muy nuevos. Es algo que se está empezando a estudiar debido a la alta prevalencia que nosotros estamos encontrando de pacientes que tienen angina con arterias epicárdicas que no tienen obstrucciones ateroscleróticas significativas. Aquí les traigo algunos ejemplos. Han habido algunos estudios de pacientes que presentan isquemia miocárdica. Vean ustedes, sobre todo mujeres, como bien se comentó en la plática del doctor Soto. Es un paciente que en reposo no tiene isquemia. En el estudio de resonancia magnética, al someter a isquemia al paciente, empezamos a ver áreas donde hay una menor perfusión del gadolíneo, son áreas donde no llega suficiente sangre, y pues a estos pacientes se les dio tratamiento con ranolacina y las áreas de penumbra donde no llega suficiente sangre, pues se ven reducidas al utilizar el tratamiento con ranolacina. ¿Verdad? Los pacientes, obviamente son estudios pequeños, como les digo, esto no se ha estudiado en grandes poblaciones, pero pacientes que presentaron ranolacina, pues presentaron mejoría en los cuestionarios relacionados a angina, ¿verdad? Con una mejoría en la capacidad funcional y una mejoría en la calidad de vida. Cuando se hacen mediciones intracoronarias mediante guías para ver si el flujo coronario mejora al mejorar esta disfunción microvascular, pues también se ha demostrado de forma significativa que pues, se puede demostrar una mejoría del flujo coronario. Otro estudio también que buscó investigar lo mismo, el beneficio de utilizar ranolacina en pacientes que tienen isquemia miocárdica sin enfermedad coronaria obstructiva, pues también se mejoró la capacidad funcional, la estabilidad de la angina y la frecuencia de angina comparado al tratamiento convencional. Y obviamente también cuando se hicieron algunas mediciones invasivas, que lastimosamente aquí en Guatemala no las podemos hacer, pues también mejoró algunos beneficios de forma significativa con respecto al placebo. Las conclusiones de estos estudios, que han sido pequeños, han demostrado que mejoran la calidad de vida, la capacidad funcional, la frecuencia de angina en los pacientes que tenían enfermedad microvascular y que fueron tratados con ranolacina como parte de su tratamiento. Y pues de igual forma a nivel observacional ustedes pueden ver como en el estudio ARITA, que incluyó muchos pacientes con enfermedad crónica estable, pues hubo un grupo muy pequeño de 152 pacientes donde el uso de ranolacina pues también demostró un beneficio significativo en cuanto a la reducción de los eventos de isquemia en pacientes que no tenían enfermedad aterosclerótica obstructiva. Como les digo, toda esta información viene de estudios pequeños, son estudios recientes, es algo que se le está dando mucha importancia. Si ustedes quieren aprender mucho del tema, acaba de salir
una revisión de INOCA, que es así como se le está llamando actualmente a este fenómeno, en la revista europea de cardiología apenas este mes, y de donde saqué alguna de la información que les presenté actualmente, y que con el desarrollo de la investigación pues vamos a estar viendo cada vez con más frecuencia los beneficios de tratar a estos pacientes. Entonces, siempre debemos de considerar el espectro clínico del paciente. Ustedes pueden ver cómo en esta revisión, en un consenso de expertos de cómo abordar de forma personalizada el tratamiento de la angina, ustedes pueden ver que la angina microvascular, si ustedes ven el tratamiento preferido, pues siempre nos deberíamos de orientar por medicamentos que sean hemodinámicamente neutros o de mecanismo metabólico. Por eso ellos ponen aquí trimetazidina y ranolazina. El otro fenómeno que les hablé es el espasmo coronario. Debido al mecanismo de acción, pues deberíamos de pensar en vasodilatadores tipo verapamilo, tipo nitroglicerina, tipo amlodipino, para tratar de disminuir estos espasmos que pueden ser espontáneos. Así que como conclusión, quiero recordarles que el tratamiento invasivo en general no ha demostrado ninguna mejoría en la sobrevida en los pacientes con síndrome coronario crónico o angina crónica estable, a excepción de algunas condiciones específicas, como es el paciente que tiene enfermedad de tronco, enfermedad trivascular y disfunción ventricular, como lo demostró el estudio Stitch. La terapéutica inicial siempre debemos de insistir cambios en el estilo de vida y el control de los factores de riesgo, así como medicamentos que han demostrado prevención de los eventos, donde aquí estamos hablando de la aspirina, de las estatinas, de los CIECAS, y ahora considerar colchicina con el estudio que les comenté que fue recientemente publicado y comentado en el Congreso Europeo de Cardiología hace apenas 2 semanas. El tratamiento de los síntomas siempre debe ser basado en agentes tradicionales como los beta bloqueadores, calcioantabolitas y nitratos, que tienen efectos hemodinámicos. Sin embargo, recordar que muchos pacientes pueden tener intolerancia debido a los mismos efectos hemodinámicos debido al mecanismo de acción de los medicamentos. Independientemente si son medicamentos de primera o segunda línea, ningún medicamento ha demostrado beneficio en la mortalidad. O sea que aquí hay que usar lo que funciona para el control de los síntomas. La angina de pecho es una enfermedad que muchas veces se ha considerado obstructiva, es una entidad frecuente, multifactorial y que impacta en la calidad de vida. Sin embargo, ahora ya sabemos de que hay una gran proporción, puede ser hasta 1/3 de los pacientes que no tienen enfermedad obstructiva, que tienen esa enfermedad microvascular, esa enfermedad espástica que por supuesto que va a producir síntomas y por supuesto que va a llegar a producir inclusive depresión en esos pacientes, y que hay que controlarlos, hay que medicarlos y hay que prevenirlos. Las terapias hemodinámicamente neutras con mecanismos metabólicos pueden ser utilizados con seguridad en pacientes con distintas comorbilidades, incluyendo en pacientes sin enfermedad coronaria obstructiva, como fue demostrado en las últimas diapositivas de mi presentación. Así que con esto doy por terminada mi ponencia y vamos a pasar al área de preguntas y respuestas para ir aclarando algunos temas que pudieron haber quedado ahí en el tintero. Así que les agradezco su atención. La angina de pecho es una entidad que existe por muchos años, sin embargo, hemos ido aclarando progresivamente los mecanismos fisiopatológicos que generan la sintomatología. Para mí siempre ha sido tema importante el saber cuál es la causa de un síntoma para poder generar una terapéutica correcta. Si nosotros estamos tratando solo los síntomas, pero sin conocer los mecanismos fisiopatológicos del problema, con mucha frecuencia no vamos a ser muy efectivos en la reducción de la problemática sintomatológica del paciente. Dentro del punto de vista de la angina,
de pecho voy a hacer la primera pregunta al doctor Harry Soto. Desde el punto de vista pronóstico, ¿qué diferencia existe entre la angina ateroesclerosa o macrovascular con los pacientes que tienen angina microvascular? ¿Es más benigna la angina microvascular porque no vamos a tener problema grave de obstrucción aguda, o simple y sencillamente el pronóstico es muy similar? En cuanto a pronóstico, hay que recordar que quizá, en efecto, quien tiene peor pronóstico es la de origen ateroscleroso, ¿no? El riesgo de infartos o de falla cardíaca es muy importante, lo cual va a limitar mucho la sobrevivencia del paciente. Ahora, desde el punto de vista sintomático, les va peor a los pacientes que tienen angina de origen microvascular, porque como pues ya bien escucharon, realmente el tratamiento es muy diverso y se habla que se puede usar desde betabloqueadores, ranolazina, trimetazidina, ivabraína, etcétera, pero realmente no se ha encontrado como tal, o más bien nos dirigimos mucho a tratar síntomas, pero no como de base la causa de la enfermedad. Entonces, en cuanto a síntomas, les va peor a los pacientes que tienen angina microvascular. Son pacientes que persisten con muchos síntomas durante mucho más tiempo. Y de mortalidad, peor a los pacientes de origen ateroscleroso. Muy bien, entonces creo que debemos de ponerle mucha atención a los pacientes que tienen angina microvascular. La segunda pregunta para el doctor Harry Soto. Desde el punto de vista del diagnóstico, abordaje diagnóstico, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de los diferentes métodos diagnósticos con y sin imágenes en los pacientes que tienen angina microvascular? ¿Y cuál es lo que uno preferiría hacer, o a todos deberíamos empezar a movernos al diagnóstico a través de pruebas de estímulo con imágenes? Aquí realmente la prueba de esfuerzo no es que haya perdido valor realmente. Ustedes pueden utilizar realmente como un primer de screening diagnóstico una prueba de esfuerzo. Más bien, si la prueba de esfuerzo les sale negativa, eso les dice que puede ser que no tenga la enfermedad, pero no se las excluye por completo. Más bien, si el paciente sigue con síntomas, nosotros deberíamos de avanzar a un estudio, entonces ahora sí, con imágenes. Sin embargo, si desde la prueba de esfuerzo les sale que es positiva isquemia, la especificidad que tiene este estudio es muy alto, por lo cual nuestro siguiente paso a dar tendría que ser hacer un cateterismo, llevarlo ya a algo más avanzado. Algunas veces hacer una angiotac coronaria previa a un cateterismo es muy diverso. Recuerden que la angiotac coronaria, aunque tiene una muy alta sensibilidad, tiene la especificidad, tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no es un estudio funcional. Más bien, recuérdense que la angiotac coronaria a ustedes les sirve cuando ustedes creen o están casi seguros que ese paciente no va a tener coronaria, ahí es cuando tiene cabida hacer el estudio. Pero si es un paciente ya arriba de los 60 años, que es diabético, es hipertenso, de larga evolución, etcétera, probablemente este vaya a tener placas atraumatosas y esto no les va a descartar si la angina o no sea debido a estas. Aquí tendría que ir a un estudio, entonces, como el cateterismo y hacer todos los flujos de reserva coronario, el FRR, los índices de resistencia miocárdica, etcétera, para determinar entonces la causa si las placas no son significativas. Ahora, regresando entonces a la prueba de esfuerzo, después de la prueba de esfuerzo, nosotros tenemos el ecocardiograma de estrés con esfuerzo. Importante recordar que siempre deberíamos de preferir pedir un ecocardiograma estrés, pero con esfuerzo físico. Si el paciente por X o Y razón no puede realizar el ejercicio, entonces deberíamos de migrar nosotros al de dobutamina. Sin embargo, cuando ustedes miran en las tablas que nos ponen en las guías, los índices de sensibilidad y especificidad, realmente el de dobutamina solo baja en un 3% comparado con el de esfuerzo, ¿no? Pero, sin embargo, toda la fisiología normal del ejercicio va a desencadenar mejor la isquemia que la dobutamina, aunque claro, como ya dije, realmente la disminución de esa sensibilidad y especificidad es apenas de un 3%. Luego ya podríamos migrar realmente a las de medicina nuclear, que sabemos que va a tener una mejor sensibilidad y especificidad que cualquiera de los previos, y sobre todo para microvascular, para ver obstrucción microvascular, también la resonancia con estrés
nos podría ayudar. Sin embargo, hay que recordar que estos son estudios pues ya muy costosos que no van a estar disponibles para todos. Prácticamente yo les recomendaría prueba de esfuerzo, ecocardiograma de estrés, y de aquí girar, valorar sí o no angiotomografía. Si lo que queremos solo es algo anatómico, podríamos ser. Si necesitamos algo funcional, es mejor guiar entonces irnos a cateterismo y hacer pruebas de funcionalidad ya en cateterismo, ¿no? Esa sería mi opinión. Bueno, muy bien, entonces voy a hacer una pregunta a los dos panelistas, ya que nos cambiamos de las pruebas tradicionales que hacemos los cardiólogos a nuestros acompañantes hoy en diagnóstico cardiovascular. En un paciente que tiene angina de pecho, a quien ustedes le hacen una angiografía coronaria y que no demuestran enfermedad obstructiva importante, ¿recomendarían hacerle una resonancia magnética para evaluar estos cambios y confirmar el diagnóstico, o en este momento no debemos de considerar esta recomendación? El paciente tiene angina microvascular y como por las imágenes que Mako presentó, hay imágenes donde se mira los cambios en la parte endocárdica del músculo cardíaco, principalmente en eje corto, en donde hay evidencia pues que obviamente la circulación o el subendocardio está comprometido. Si quieren empiezo yo, entonces sí puede ser la resonancia una opción, aunque en el mundo ideal, en el cateterismo, podríamos hacer los FFR, el flujo de reserva coronario, los índices de resistencia miocárdica, pero si no estoy mal, tal vez me corregirás, Mako, creo que en Guatemala solo FFR podemos hacer, y todos los demás índices para poderlo clasificar, o incluso infusión o la aplicación de acetilcolina intracoronaria, creo que no está disponible. Que eso sería lo ideal hacer. Pues prácticamente en el cateterismo podríamos tener de una vez el diagnóstico, si no es obstructiva, ver si es microvascular o si es vasoespástica. En Guatemala, pues que no tendríamos esa opción, pues sí, la resonancia es una de las mejores opciones, sobre todo si es secundario a alguna miocardiopatía, que con realce tardío con Gaulinio es de lo que mejor podríamos hablar, y aunque no tuviese la miocardiopatía, podemos evaluar la perfusión microvascular, aunque esta solo nos va a decir cómo está esa perfusión, está obstruida o no, no nos va a dar como tal un índice y una orientación realmente al tratamiento final. Pero sí, la resonancia sería después del cateterismo con unas arterias normales, epicárdicas, la resonancia sería mi segundo paso a hacer. Bueno, les comentaba que lo primero es de que la resonancia, pues, es el estudio de elección actualmente para la certificación de isquemia, ¿verdad? Inclusive mejor que el ecocardiograma estrés, porque nos delimita muy bien las áreas de isquemia. El problema de la resonancia es que es un estudio sumamente caro, porque a estos pacientes habría que hacerle una resonancia a estrés, ¿verdad? Y obviamente ahí definitivamente encontraríamos los hallazgos de isquemia. Pero si nosotros ya lo llevamos a un cateterismo es porque ya tenemos, primero, síntomas. O sea, el paciente tiene angina. Segundo, tenemos una prueba inductora de estrés positiva. Es decir, nos hizo cambios eléctricos, nos hizo alteraciones mecánicas al momento del estrés. Y eso nos está diciendo de que hay cierto grado de compromiso, ya sea macro o microvascular. Si nosotros hacemos un cateterismo y no encontramos obstrucciones importantes, entonces descartamos por completo que el problema sea a nivel epicárdico o de arterias principales. Aquí lo que nos queda es la microcirculación, donde puede ser disfunción microvascular con un componente espástico o un componente mixto. Como bien les comenté en la presentación, una gran parte de estos pacientes no se presentan de forma pura. Muchos de ellos tienen componente de vasoespasmo, componente de disfunción microvascular y muchos de ellos componente aterosclerótico, si bien no es obstructivo. Durante el cateterismo se pueden hacer algunas pruebas para medir
¿verdad? Lastimosamente en Guatemala no contamos con acetilcolina, porque si nosotros hacemos una prueba con acetilcolina y en ese momento la arteria se espasma por completo, sabemos que ese paciente es un paciente vasoespástico. Pero también podríamos tener alteraciones del flujo coronario, donde el flujo se enlentece sin en realidad encontrar vasoespasmo de las arterias epicárdicas. Y eso nos está hablando también de disfunción microvascular. A veces nosotros cuando hacemos las inyecciones del medio de contraste vemos flujos lentos. Y este flujo lento en pacientes que tienen angina nos está hablando de disfunción endotelial y muy probablemente de disfunción microvascular. Claro que no son pruebas 100% comprobables. Lo ideal sería meter una guía, medir por medio de Doppler la velocidad de flujo, hacer con pruebas de adenosina, hacer pruebas con acetilcolina, que son lo que se hace en los laboratorios de primer mundo para tratar de estadificar de mejor manera si este paciente tiene una angina microvascular o vasoespástica o un componente de ambos. Pero aquí muchas veces lo que nos toca es irnos basando con base en los síntomas y con base en la potencial etiología, ¿verdad? Obviamente lo que habíamos comentado, debemos de empezar desde el control de los factores de riesgo, el cambio en el estilo de vida y después empezar a tratar a estos pacientes desde el punto de vista sintomático. Definitivamente, aunque los pacientes no tengan obstrucciones coronarias, pero el paciente tiene angina, se ha demostrado, como bien se comentó al principio, que estos pacientes tienen menores comparado con los pacientes que no tienen angina. Hay un estudio muy interesante, un estudio que se llama WISE, que fue hecho en mujeres y enfermedad aterosclerótica obstructiva. Después intermedio están los pacientes con angina y enfermedad microvascular. Y por debajo, pues obviamente, están los pacientes que no tienen angina y que no tienen ninguna sintomatología, que son básicamente los controles. Si nosotros quisiéramos avanzar, obviamente, sí, la resonancia sería lo ideal, pero el costo es lo que hace que sea prohibitivo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente fase de preguntas y es tratamiento. Y vamos a tratar de diferenciar entre lo que tradicionalmente hacemos en el paciente que tiene angina de pecho por enfermedad aterosclerosa obstructiva y la angina microvascular. Las preguntas van a ser para los dos panelistas y les ruego respuestas más o menos concretas. Utilidad, la pregunta, utilidad de estatinas y aspirina o antiplaquetarios, no importa, en el paciente que tiene angina microvascular. ¿Tiene el mismo efecto protector que en la angina macrovascular aterosclerosa o lo debemos de usar porque tienen angina de pecho? Esa pregunta no está completamente respondida, ¿verdad? Esa no hay una respuesta, no hay un estudio que yo haya encontrado. Más pareciera que la evidencia va a favor de las estatinas y los IECAS. Lo que sí hay que considerar, sobre todo cuando uno ve la anatomía coronaria, es de que algunos de estos pacientes llegan a tener flujo lento en sus arterias. Esa enfermedad microvascular como que no permite un adecuado flujo de la sangre y hace que los pacientes tengan flujo lento. Y ese flujo lento muchas veces puede ser un factor predisponente para la formación de trombos. Si bien no tienen placas ateroscleróticas obstructivas, tienen flujo lento y ese flujo lento puede ocasionar un trombo y por consiguiente un síndrome coronario agudo. Entonces, yo sí veo un paciente que llega por angina de pecho, tiene una prueba inductora de isquemia, veo unas arterias que no tienen obstrucciones coronarias, pero le veo flujo lento como un marcador indirecto de disfunción endotelial. En ellos yo le recomiendo la utilización de antiagregantes plaquetarios.
En Harry. pacientes con arterias completamente normales, no hay evidencia. En realidad no, en el algoritmo inclusive ahí no ponen la aspirina. Obviamente nosotros recordemos que cuando vemos las arterias coronarias, muchas veces podemos ver placas, podemos no ver placas ateroscleróticas, podemos ver arterias que para nosotros pueden ser básicamente normales, pero puede ser que si nosotros metiéramos un ultrasonido intracoronario, se hubieran placas ateroscleróticas, y lo que sabemos es de que si el paciente sí tiene aterosclerosis manifiesta por algún tipo de estudio, ese paciente tiene indicación de aspirina porque ya se considera un paciente de riesgo potencial de desarrollar eventos coronarios. Esa sería mi respuesta. No sé si Harry tenga algo más de información. No, yo completamente de acuerdo. Realmente lo que está incluso en el consenso publicado este mes es betabloqueadores. Estatina sí tiene una función. Recuérdense de la fisiopatología que les escribí de una de las 3 nuevas es el componente metabólico, y por ende es donde ellos sustentan el uso de estatinas, incluso a dosis altas, no a dosis bajas. En cuanto a la aspirina, en efecto, pues no hay evidencia, no aparece en ninguno de los, tampoco de los algoritmos. Sin embargo, como bien dice Marco, por ejemplo, si es un paciente diabético, aunque me diga que no tiene placas significativas o que inclusive fuese normal, pues un paciente de larga evolución ya de alto riesgo o mal tratado o mal controlado de la diabetes, yo también personalmente sí se la agregaría, ¿no? O sea que hasta que no tengamos más evidencia, los pacientes con angina microvascular y en la prevención, dijéramos, secundaria, nosotros deberíamos continuar con el tratamiento convencional como lo hacemos en el paciente con angina macrovascular, ¿correcto? Sí. Correcto. Sobre todo si el cateterismo tiene algún hallazgo, a veces encontramos ectasia coronaria, flujo lento, pues con eso con mayor razón, ¿verdad? Yo les indico aspirina. A veces siempre nos queda la duda, ¿verdad? O sea, ¿será que lo que estamos viendo es un falso positivo? Porque a veces hay personas que llegan con síntomas que uno dice completamente atípicos, ¿no? O sea, un dolor que no sugiere para nada angina, que nos pasa frecuentemente. Le hacen una prueba de esfuerzo, tiene cambios eléctricos y entonces uno dice, bueno, ¿este fue un falso positivo o en realidad sí tiene isquemia miocárdica? Queda a veces esa disyuntiva. A mí me ha pasado. Pero ya cuando yo veo coronarias con cierto grado de anormalidad, pues aquí uno dice, no, bueno, esto sí me orienta a que a pesar de que los síntomas no son típicos, como muchas veces puede pasar en diabéticos, muy probablemente este paciente sí tiene algún tipo de disfunción endotelial, angina microvascular, y con mayor razón, pues ahí se les deja todo el tratamiento. Una pregunta específica para Harry. Pongamos el paciente que tiene angina secundaria a una hipertrofia ventricular. El ejemplo típico es el hipertenso que te cambios del ST y que nosotros hemos hablado de la angina hemodinámica. Y tiene molestias precordiales. ¿Recomendarías el uso, además de tratar la hipertensión arterial con un medicamento como betabloqueadores o calcio antagonistas, el uso de nitratos o algún tipo de medicamento que alivie la angina? La verdad es que aquí habría que entender o saber cuál es la fisiopatología, porque por lo regular lo que se ha descrito en todas las miocardiopatías que causan hipertrofia, entre ellos la hipertensiva, finalmente es un remodelado de la microvasculatura, que es lo que hace que aumente la conductancia, o bien una disminución de su relajación. Definitivamente aquí lo principal, porque por lo regular la angina hemodinámica secundaria de hipertensión precisamente se da porque la hipertensión no está controlada. Entonces, aquí sí asociado un IECA o un ARA2 sin autotolerancia, asociado a un calcio antagonista, definitivamente sería lo mejor. Sabemos que va a dar esa pequeña dilatación, no necesariamente tampoco uno, sobre todo si hay contraindicación, para los no dihidropiridínicos. Ahora, algo más allá de eso, a menos de que el paciente ya teniendo la hipertensión controlada y aún siga con angina, entonces más bien empezaríamos todo el protocolo de estudio de angina para determinar su causa como tal, para dar un tratamiento ya más orientado.
Pero si solo fuese por hipertensión descontrolada, definitivamente yo lo encaminaría más a tratar la hipertensión, porque ese remodelado microvascular va a regresar con los IECA sobrados que implementamos. La siguiente pregunta es para los dos, porque vi que los dos hablaron del intercambiador de sodio y calcio. El intercambiador de sodio y calcio está implicado, o el bloqueo de este intercambiador, en los nuevos SGLT2 pueden bloquear este intercambiador. ¿Tiene algún beneficio de los SGLT2 en este tipo de pacientes? Los SGLT2 realmente es de esos medicamentos que se fue al contrario de todos los demás. Primero se encontró su beneficio y ahora necesitamos saber cómo es que actúan. Sin embargo, hasta el día de hoy lo que se ha encontrado es que bloquea el intercambiador de sodio e hidrógeno. Entonces, teniendo en cuenta que finalmente ese ingreso de sodio a la célula secundariamente va a hacer entrar calcio a la célula, podría funcionar, pero no es este mismo intercambiador que es el que actúa en isquemia. Sin embargo, hay que recordar que, perdón que siempre me incline a ese lado, pero es la parte que me gusta y por eso la agarro de ejemplo, como por ejemplo aquí en la insuficiencia cardíaca con FRI preservada. Nosotros sabemos que la disfunción microvascular es una parte de la fisiopatología de esta enfermedad y por eso es que todos los estudios hasta el día de hoy no han salido como beneficiosos porque han tratado como ciertas partes de la fisiopatología de la enfermedad y la angina, o más bien la disfunción microvascular es una de ellas, pero no es toda. Entonces ha ido más como a tratar prácticamente la fisiopatología de alguna de todas sus funciones y no la causa específica como tal. Entonces, ¿podría funcionar? Sí, pero no en todos. Si ustedes revisan igual la última guía de los síndromes coronarios crónicos en el paciente diabético con angina microvascular, lo ponen que tiene que tener un ISGLT2. Pero hasta el día de hoy, solo en paciente diabético, insisto, en el paciente con síndrome coronario crónico, ¿no? Entonces, puede ser que en este paciente, como está involucrada esta fisiopatología, puede tener una mejoría, aunque no es el mismo intercambiador que el que está funcionando. Y nada más para aclarar, es intercambiador de sodio-hidrógeno. Para aclarar con... Definitivamente todavía son medicamentos muy nuevos. Yo creo que la indicación actual es más por el beneficio en la reducción de los puntos finales primarios más que en la reducción de los síntomas. Como hemos visto, como se comentó, a la fecha no existe medicamento antianginoso que haya demostrado reducción de la mortalidad. Lo que sabemos que reduce la mortalidad son los medicamentos ya comprobados para eso, que hemos hablado de la aspirina, la estatina y los IECA-ARA2. Entonces, habría que ver la indicación, pues obviamente eso vamos a empezar a tener mayor información en cuanto a qué tanto va a reducir la sintomatología. Puede ser de que en realidad la sintomatología persista siendo la misma, pero hay una mejoría en los eventos y esa va a ser la indicación de usar los medicamentos, porque pues cada vez tenemos más información. Le va mejor a los pacientes con falla cardíaca, ahora le va mejor a los pacientes con enfermedad renal, ahora tendremos que ver qué pasa en los pacientes con síndrome coronario crónico estable, ¿verdad? Lo nuevo fue lo que se acaba de publicar, que es la colchicina. Inclusive también hay ya un estudio en síndromes coronarios agudos con colchicina, donde también demostró una reducción de los eventos entre el 30 y 40% debido a su factor antiinflamatorio. Recordemos que la enfermedad aterosclerótica tiene un factor inflamatorio muy importante y en pacientes con enfermedad microvascular, pues también habrá que ver porque lo que se ha dicho y se ha visto es de que muchos pacientes con enfermedad crónica anginosa se ve mucho en mujeres, pero porque son mujeres que tienden a estar más inflamadas y de hecho la prevalencia es mucho más alta en pacientes que tienen lupus o artritis reumatoidea. La enfermedad microvascular es casi del doble comparado con la población general. Entonces, estas reducciones en la inflamación podrían tener un efecto benéfico en general. Dosis de colchicina, respuesta rápida. 0.5 miligramos diarios.
medicamento barato y 35% más o menos fue la reducción de los eventos, asociado obviamente a terapia médica estándar. Son pacientes que ya tienen aterosclerosis, ya tienen enfermedad establecida, sí. Y tanto crónico como en agudo pareciera haber beneficios, ¿verdad? También hay un estudio también, obviamente hoy nos enfocamos en lo crónico, pero también hay información que en los pacientes con enfermedad aguda, pues funciona como un buen antiinflamatorio y pues sabemos el efecto antiinflamatorio de la colchicina y pues no tiene nada que ver, pero como está de moda el COVID, también se demostró bien el estudio en Grecia, donde utilizar colchicina 0.5 cada 12, pues también disminuyó la progresión a casos severos, por si hay gente ahí que está tratando pacientes con enfermedad de COVID. Yo a todos los pacientes con COVID les estoy dejando colchicina y yo de verdad confío con toda esta información que tenemos de su buen efecto antiinflamatorio, que es un medicamento barato, accesible, con pocos efectos secundarios que nosotros deberíamos de considerar, sobre todo en nuestra población. Una pregunta para Harry, respuesta corta. Nos pregunta Edgar Rodríguez desde Jutiapa. Uso de ranolacina y tremitazidina en angina microvascular y tazotubo. Separémosla en dos, si me haces favor, doctor Soto. Primero, una u otra, y si usted es un paciente que no mejora de su angina, ¿combinarían ya que tienen dos mecanismos de acción distintos? Totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las recomendaciones de las guías en la angina microvascular. Pues sí, yo de hecho lo utilizo y clínicamente los síntomas disminuyen de los pacientes precisamente por sus dos formas distintas de actuar. Entonces, en la angina microvascular, sí, de hecho, como les decía, está recomendada en las guías de síndrome coronario crónico. Ahora, en Takotsubo, aunque hace sentido realmente por su fisiopatología, sin embargo, esto no ha sido estudiado y no aparece tampoco en la guía ni en ninguna de las revisiones que hacen de Takotsubo. Nada más, pues recordar que como aquí lo que hay es una liberación muy sostenida de catecolaminas, aquí el principal tratamiento es un beta bloqueador. También como secundario ponen que se puede utilizar IECAS. Y ahora, puede ser, recordemos que esto es transitorio, es de buen pronóstico, claro, salvo en agudo que sí pueden haber complicaciones muy severas como falla cardíaca aguda, incluso necesidad de utilizar dispositivos de asistencia ventricular, pero por lo regular esto tiene un buen pronóstico a largo plazo y tienden a resolverse. Ahora, si por ejemplo es una mujer, como les decía yo, que tiene ciertos factores de riesgo, que ya por lo regular padece de disfunción microvascular, pues sí tendría sentido agregarlos. Pero esto no va a mejorar, porque tampoco ha sido estudiado, la fase aguda del síndrome de Takotsubo. Pero sí tiene sentido que se pudiera utilizar. Yo también, pues de hecho, antes el Takotsubo se consideraba una entidad clínica rara, ¿verdad? Antes era raro ver un Takotsubo. Y como dato interesante, les quiero comentar que en lo que va de la pandemia, solo yo he tenido 3 casos, ¿verdad? La manifestación puede ser infarto sin elevación y acabamos de tener un caso que se manifestó como síndrome con elevación, donde interesantemente elevó el ST en la pared inferior y anterior. Interesantemente también hubo un caso que se asoció a la utilización de medicamentos naturales. Muchos de estos medicamentos naturales para subir el ánimo, creo que le pueden poner a veces dosis bajas de estimulantes como, no sé si gotitas de adrenalina o noradrenalina. En realidad no hay nada ahí. Y fue el único condicionante que pudo potencialmente haber inducido este síndrome. Lo que está bien establecido es el factor emocional, el factor de estrés, ¿verdad? El cual pues siempre es el primero que nosotros preguntamos. El tratamiento inicial debe ser como cualquier infarto, ¿verdad? Como bien mencionaba Harry, metabloqueadores, IECAS. Muchas veces
lo que hacemos es quitar la aspirina cuando veamos de que no hay obstrucciones coronarias, pero lo que sí dejamos es anticoagulación, porque al tener estos muchos pacientes discinesia del ápex, tienden a formar trombos. Ya tuvimos un caso que formó un trombo importante en el ápex. Entonces, al menos de forma inicial, dejamos unos días con enoxaparina para evitar que se forme un trombo apical. Y ya cuando va recuperando la función ventricular, pues obviamente vamos quitando todo el tratamiento que muchas veces empleamos al inicio, ¿verdad? Hay una pregunta que está muy dirigida a Majo que dice, procedimientos en los que se colocan stent en más de 2 vasos, más tratamiento médico intenso, es mejor que cirugía. Hoy en día los envían a operar a todos con más de 2 vasos involucrados. En realidad hay guías sobre revascularización miocárdica. Uno debería de considerar no solo la anatomía coronaria, sino que además las comorbilidades, ¿verdad? Uno debería de calcular cuál es el riesgo y hay unos scores que se llama, sobre todo el score de Syntax, que nos dice cuál es la afección a nivel de las arterias coronarias. Hay algunas indicaciones claras, como la enfermedad de tronco, que si bien ha habido mucha discusión de manera reciente, si el paciente podría ir a intervencionismo, el paciente debería seguir siendo quirúrgico, es la tendencia mundial, si bien los intervencionistas agresivos en algunos países del mundo ya están haciendo intervencionismo del tronco no protegido. Pero lo que se ha visto es de que a largo plazo estos pacientes, si bien la mortalidad es muy parecida, sí aumenta el número de eventos indicados principalmente por mayor necesidad de revascularización. O sea, esos pacientes tienen que estar siendo llevados en múltiples ocasiones a sala, si bien no se mueren, pero requieren más intervenciones. Si el paciente tiene tronco, bueno, no tiene tronco, sino que tiene enfermedad difusa y sobre todo tiene afección de la descendente anterior proximal, asociado a disfunción ventricular, el estudio Stitch demostró que hay beneficio principalmente para cirugía. Si el score de Syntax no es muy alto, son vasos un poco más distales, no son vasos principales, la enfermedad no es una enfermedad difusa, entonces estos pacientes son candidatos para intervencionismo percutáneo. Es bien importante también diferenciar si el paciente tiene un síndrome estable o un síndrome coronario agudo. Si el paciente es agudo, el paciente va a intervencionismo, idealmente a abrir la arteria responsable. Si el paciente es crónico, entonces uno debería de basarse en estos scores, como es el score de Syntax, que ha sido bien validado para tratar de determinar qué estrategia es mejor. Pacientes con score de Syntax de riesgo intermedio podrían ir a cualquiera de las ramas. Lo que vemos lastimosamente en Unicar es de que tenemos mucho paciente diabético que tiene enfermedad difusa. Entonces, para tratar una arteria, pues no es solamente ponerle un stent, a veces necesitaría mucho metal, 2, 3 stents, y los beneficios son mayores a favor de la cirugía, sobre todo si son pacientes diabéticos. Obviamente, si son pacientes con comorbilidades, añosos, pues muy probablemente uno debería de inclinarse a tratamiento percutáneo. Pregunta para Harry, una respuesta corta. La probabilidad de angina microvascular en el paciente con enfermedad tiroidea hiper o hipo es más frecuente. Sí, sobre todo en el hipotiroidismo es bastante frecuente. Es uno de los también factores de riesgo, sobre todo metabólico, como decía, es de la parte de los estudios que hay que hacer en todo este paciente, porque sí lo puede presentar, sobre todo más en el hipotiroideo que en el hipertiroideo. Y les voy a hacer una última pregunta. Esta es interesante porque en los años 70, las mujeres que acudían con dolores de pecho atípicos y que tenían cambios de la repolarización ventricular, principalmente en la cara anterior, con ondas T asimétricas,
pues se mencionaba que podían tener, que eran los cambios propios de la menopausia en un corazón a quienes en aquella época se les hacía cateterismos diagnósticos y no se encontraba nada. Y me acuerdo que uno de nuestros profesores en el Instituto de Cardiología nos decían, decía, es que en eso, hasta en eso las mujeres nos engañan, porque tenían dolor de pecho, tenían cambios electrocardiográficos, pero el cateterismo era normal. Estos pacientes son o deberían de corresponder al actual diagnóstico de angina microvascular. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en el periodo perimenopáusico y posmenopáusico es cuando más tiende a aumentar la prevalencia en los pacientes mujeres precisamente por ese efecto. Hay que recordar que los estrógenos tienen cierto efecto, sobre todo en el cambio del receptor beta 1 y beta 2, pero precisamente comparte mucho eso en la fisiopatología del Takotsubo, precisamente por la disfunción microcirculatoria que hay. Pero sobre todo es por la disposición de los receptores beta a nivel del ventrículo izquierdo. Pero sí, en efecto, son estas pacientes que están haciendo disfunción microcirculatoria precisamente por la disminución más de la vasodilatación microcirculatoria más que por el remodelado de la microcirculación. Sí, en realidad, interesantemente, entre las varias preguntas que se hicieron, pues se fueron tocando varios de los factores de riesgo que generan esta disfunción microvascular. Y bien se mencionó recientemente la menopausia, mencioné yo también la inflamación, pacientes con mujeres con enfermedades inflamatorias como lupus y artritis reumatoide, el hipotiroidismo y los factores de riesgo convencionales que tenemos para enfermedad aterosclerótica obstructiva epicárdica, que también pueden manifestarse a nivel microvascular. Los japoneses también ellos tienen mucha prevalencia de enfermedad microvascular, es un grupo, y de ahí también es donde se cree que por eso ahí hay más Takotsubo, porque es mucha disfunción microvascular. Ellos tienen mayor prevalencia de enfermedad microvascular que lo que nosotros tenemos en algunos estudios poblacionales. Entonces ahí tocamos un poquito de todos los panoramas y de los múltiples factores de riesgo que pueden llevar a disfunción microvascular. Y entonces solo para una última voy a hacer una respuesta rápida de alguien que preguntó la aspirina en prevención primaria. Yo diría que solo el paciente de alto riesgo cardiovascular debería de indicarse como un medicamento preventivo. De ahí en los que tienen riesgo cardiovascular medio o bajo, hay una indicación absoluta, principalmente en los pacientes de riesgo intermedio. Realmente les quiero agradecer esta mañana deportiva de angina microvascular y del cambio que nosotros hemos visto en el diagnóstico y cómo hemos ido aprendiendo a través del tiempo en relación al diagnóstico de la angina de pecho, pasando desde la aterosclerosis, que era lo visual, a lo que actualmente no logramos ver, sino que estamos viendo la parte funcional. Para la unidad de diagnóstico cardiológico con el apoyo de MSN, es un gusto haber compartido con ustedes esta mesa de discusión y a nuestros amigos colegas que siempre están acompañándonos en el proyecto de educación médica de unidad de diagnóstico. Les agradecemos su participación y su presencia. Tengan todos muy buen día.